El giro que anticipaba que iba a ser el eje de la cuarta temporada de Let Zero llegó en el capítulo 7. Pero, ¿qué digo giro? Es más bien un terremoto. Porque lo que ha hecho Let Zero en mitad de su cuarta temporada, sí, no de la primera o incluso de la segunda, sino en la cuarta, es algo muy valiente. Tanto que me surge la pregunta de si el autor es un auténtico genio que ha escrito una historia extremadamente compleja y que además es capaz de cerrar de una forma brillante, o si es un genio, pero haciéndonos creer que todo tiene una explicación, que o no va a llegar nunca, o que cuando llegue nos decepcionará más que el final de Juego de Tronos. Porque este no es un giro cualquiera, este es un giro que no debería poder ocurrir en este punto de la historia. Es demasiado grande, demasiado radical, demasiado peligroso, y precisamente por eso me parece tan fascinante. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. Let Zero es una serie construida sobre la acumulación de trauma, de vínculos, de decisiones, acumulación de muertes, resurrecciones, consecuencias y cicatrices. Subaru no es un protagonista que avanza por talento, más bien todo lo contrario, o por destino. Avanza porque recuerda, porque carga con todo y porque cada bucle le deja una marca que se convierte en una herramienta. Y de repente, en mitad de la cuarta temporada, cuando la historia ya es un monstruo gigantesco, sostenido por cientos de hilos narrativos, muchos de los cuales yacen olvidados a la espera de ser retomados algún día, ¡pum!, se corta el hilo principal, el hilo que sostiene a todos los demás. Borra de un plumazo toda la memoria que Subaru ha acumulado desde que llegó a este mundo, devolviéndolo mentalmente al instante exacto en el que salió del Konbini en el episodio 1 de la primera temporada. Subaru ya no recuerda nada, ni Lugonika, ni Emilia, ni Beatorizu, ni Lemu, ni los arcos, ni las muertes, ni los pactos, ni los sacrificios, ni las promesas, ni las derrotas. Para él, literalmente acaba de salir del Konbini, y tú como espectador te quedas mirando la pantalla con la misma expresión que tendrías si un guionista junior entrara en la sala de escritores, tirara el guión por la ventana y dijera: bueno chicos, ¿y si empezamos otra vez? Y no lo digo yo, lo dice Josh Lucas. Vamos a empezar por lo más obvio. Este giro rompe la estructura de Let Zero. La serie funciona porque Subaru acumula conocimiento. Cada bucle es un ladrillo, cada muerte es un dato, cada trauma una herramienta. Si le quitas la memoria, le quitas el sistema operativo, le quitas la mecánica central, le quitas la lógica interna. Es como si en mitad de Shingeki no Kyojin Eren olvidara que existen los titanes. No es un giro, es un cambio de reglas. Y lo más inquietante es que ocurre sin previo aviso, sin preparación ni transición, como si la serie dijera: ¿te acuerdas de todo lo que hemos construido? Pues ahora vamos a ver qué pasa si lo quitamos. Y tú piensas cómo volvemos de esto, cómo reconstruyes una historia que depende de la memoria sin memoria. Es evidente que no es exactamente como reiniciar, porque el resto de personajes mantienen sus recuerdos, más o menos, aunque ellos solo han vivido los bucles en los que Subaru ha tenido éxito. El resto nunca ha existido para ellos, pero aún así es un reinicio demasiado bestia, incluso para Let Zero. Aquí estoy escribiendo el video pensando demasiado. Pero si lo estructural es grave, lo emocional es devastador. 3 temporadas y media de relaciones, confesiones, heridas, reconciliaciones, miradas, silencios y sacrificios. Todo eso sigue existiendo para nosotros, pero no para Subaru, y eso crea una fractura emocional brutal, porque ahora tenemos un protagonista que no siente nada por personajes que han dado la vida por él, no reconoce a quienes lo aman, no recuerda a quienes lo han traicionado, ni entiende el peso de las promesas que hizo, y no sabe por qué confía en unos y desconfía de otros. Es como si la serie hubiera decidido convertir a Subaru en un extraño dentro de su propia historia, y tú te quedas atrapado en un lugar rarísimo, sabes más que el protagonista, sientes más que el protagonista, quieres más que el protagonista. Y eso es incómodo, doloroso, pero también narrativamente explosivo.
Let Zero siempre ha sido una historia sobre crecer a través del sufrimiento, sobre cargar con el peso de tus decisiones, sobre avanzar aunque duela, sobre aprender aunque te rompas. Si borras la memoria, borras el aprendizaje. Si borras el aprendizaje, borras el crecimiento. Y si borras el crecimiento, borras el mensaje. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Puede una obra que se define por el peso de la experiencia permitirse borrar la experiencia? ¿Puede una historia sobre la responsabilidad sobrevivir a un protagonista que ya no recuerda por qué es responsable? ¿Puede una narrativa basada en la acumulación funcionar cuando la acumulación desaparece? Estas preguntas no representan fallos necesariamente, pero orbitan alrededor del giro, porque este reinicio no solo afecta a Subaru, afecta al significado que la obra nos estaba transmitiendo hasta ahora. Y para mí, en muchas historias, a veces es más importante el recorrido, el viaje, que el propio desenlace, pero este giro no parece solo un movimiento dentro de la historia. Parece un cambio de rumbo. Aprende a evolucionar sin perder tu esencia. Este giro plantea muchas nuevas teorías, porque a lo mejor lo que hemos visto hasta ahora no es lo que creíamos. A lo mejor esta no es la primera vez que Subaru pierde la memoria, y el Subaru que hemos visto ya había vivido muchas cosas en este mundo para cuando nosotros nos enganchamos con él. Aunque tampoco quiero especular, porque creo que mis probabilidades de acertar son bastante bajas. En cualquier caso, yo he sentido que este giro es casi provocador, casi insolente, porque después de esto, salvo que Subaru recupere la memoria rápidamente y esto solo se quede como una anécdota para crear más tensión emocional, solo quedan dos alternativas: o nos encaminamos hacia una historia con un desenlace espectacular o hacia un fiasco sin precedentes, porque incluso no basta con que Subaru recupere la memoria. Eso sería fácil, barato y hasta un poco anticlimático. Al fin y al cabo, el problema no es la memoria, el problema es la fractura estructural, emocional, temática y metanarrativa. ¿Cómo vuelves a unir todo eso sin que se note la costura? ¿Cómo reconstruyes una historia que se ha roto en 4 dimensiones distintas? ¿Cómo justificas este reinicio sin destruir el valor de todo lo anterior? ¿Cómo haces que este giro no sea una traición, sino una evolución? Pero esa es la grandeza de la apuesta. Porque este giro es demasiado grande para ignorarlo, demasiado arriesgado para descartarlo y demasiado radical para no analizarlo. Let Zero ha roto su propia lógica, ha roto su propio protagonista, ha roto su propio mensaje. Y para mí, como autor de novelas, lo más peligroso es que ha roto su propio contrato con el espectador. Y ahora, en mitad de la 4ª temporada, nos toca ver si sabe reconstruirse, si esto es el preludio de una obra maestra o el inicio de un caos hacia el desastre. Y sea lo que sea, seguiremos analizándolo. Dejadme en los comentarios qué os hizo sentir este giro y qué esperáis de esta nueva forma de encarar la serie. Por mi parte me despido ya, esperando que esta serie me siga sorprendiendo y para bien, hasta el próximo vídeo.